Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets, les habla Juan Esteve. Hoy martes 10 de mayo del año 2022, en el cual tenemos una sesión alcista en la que, bueno, en parte para el Nasdaq, pero en parte para todos los índices americanos, que recuperan parte de las caídas que sufrieron los índices más importantes de Estados Unidos, que vimos caídas de más de un 3% en el Nasdaq. Fijémonos en una parte, me gustaría comentar quizá la poca racionalidad que tiene o que está aconteciendo en el mercado en las últimas sesiones. Pero antes de esto, recordaros que esta semana tendremos el directo mañana, 9:30 bueno, veréis el enlace en Serenity Markets y tendréis también el vídeo en nuestro canal de YouTube, por lo cual os recomiendo que os suscribáis y le deis a lo de la campanita, a lo de los avisos en YouTube para que os lleguen los avisos en cuanto es el vídeo para estar siempre atentos a ello. Pero bueno, y hacemos esto por lo que os dije ayer. El jueves tenemos el Investors Day de nuestra matriz que va a salir en bolsa en breve. Publicaremos mañana o anunciaremos mañana cuándo va a ser la salida a bolsa. Y yo voy a ser uno de los ponentes en la vertical de FinTech. Ahí me toca hablar a las 9 menos 20 de la noche. Será de 6:30 a 9:30 la que presentaremos pues todas las verticales de la compañía, cuál es el plan empresarial. Haremos una presentación general de cuál es el proyecto de Substrate y cuáles son todas las verticales, que al final es quizá también algo muy interesante. Pero bueno, volvamos a los mercados y lo que os decía, fijémonos un poquito en la irracionalidad que está teniendo el mercado. Mirad, demos por hecho que las caídas de los últimos días que hemos tenido en los índices americanos vienen debidas en parte o en gran parte a las preocupaciones por parte de los inversores sobre una Fed más agresiva. Y lo podemos comprobar, como digo ayer, con caídas superiores al 3% en el Nasdaq. Bien, hoy tenemos, o mejor dicho, hemos tenido una noticia, hemos conocido las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que hemos oído hablar mucho de él y creo que lo hemos comentado en varios vídeos, que ha dicho que es hora de acertar, puntualizando lo de acertar, con el aumento de las tasas de interés para hacer frente a una inflación, lógicamente, muy alta y con un mercado laboral en el que casi 2 puestos vacantes por una persona trabajando. Dice que está fuera de control. Textualmente ha dicho, es hora de subir las tasas ahora que la economía puede soportarlo. Lo dijo en el Club de Economía de Minnesota. Prepárelo, hágalo y luego podremos juzgar cómo se está comportando la economía más adelante y si tenemos que hacer más, haremos más. Palabras textuales de él. Bien, damos por hecho también nuevamente que la Fed pues, debería seguir subiendo las tasas de interés en 50 puntos básicos, es lo que se habla y yo personalmente, ya sabéis que soy partidario de esa apuesta de 50 puntos básicos para controlar la inflación. Lo han dicho también diferentes banqueros centrales en Estados Unidos, aunque la Fed ha reconocido también que hacerlo podría conducir lógicamente también a un mayor desempleo. Claro, los comentarios al final lo que muestran es que los formuladores de las políticas de la Fed están, por el momento, quizá más interesados en controlar las presiones de los precios que en asegurarse que todos los estadounidenses que quieran un trabajo puedan encontrar trabajo. En palabras también, es que me he apuntado las anotaciones de ellos dos porque creo que son interesantes. En palabras de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Master, que ha hecho a Yahoo Finance, ha dicho: creo que 50 puntos básicos en las próximas 2 reuniones tienen mucho sentido. Yo tengo la misma visión que ella, ¿no? Es muy posible, otra cosa que he dicho, es muy posible que las tasas de desempleo tengan que subir un poco. Puede que tengamos otro trimestre de crecimiento negativo lento, pero eso tendrá que suceder si queremos reducir la inflación. Y este punto creo que es muy interesante y es una llamada de atención o un mensaje muy claro a los inversores. Y quizá por eso, y por otra cuestión que ahora comentaré, podemos estar viendo hoy las subidas. Porque, o sea, aunque no se descarta una subida de 75 puntos básicos, y ahí está la irracionalidad, es decir, aunque no se descarta, y es algo que está encima de la mesa, y aunque ha dicho la gobernadora la presidenta, perdón, de la Fed de Cleveland, que es muy probable que tengamos otro trimestre de crecimiento negativo lento, pero eso tendrá que suceder si queremos reducir la inflación, con lo cual ya está avisando a los mercados de lo que está ocurriendo. No descartan los 75 puntos básicos, pero es que esto tampoco se descartaba ayer. O sea, ayer el mercado daba por hecho, o daba por hecho, no, tenía el miedo de que pudiera ocurrir hasta los 75 puntos básicos en lugar de los 50 y el mercado caía. Hoy no lo descartan, nuevamente, están diciendo que podemos entrar en otro trimestre de crecimiento negativo lento,
que eso tiene que suceder para controlar la inflación. Están avisándolo y hoy el mercado está subiendo más de un 2%. Ahí es donde veo un poco la irracionalidad del mercado. Pero fijémonos en otro punto destacable, y es algo que os comentaba ayer. La importancia, al gráfico del Standard & Poor's 500, os comenté ayer la importancia que tenía, es cierto que cerró en 3.988, pero la importancia de la referencia psicológica de los 4.000 puntos. Yo continúo pensando que esa referencia psicológica o ese soporte psicológico, soporte en este caso, pero también puede ser una resistencia, siempre los números redondos. Esto lo decía también José Luis en un tuit esta mañana, en su Twitter, y apuntaba lo mismo que os apuntaba yo ayer. La importancia que tiene esa referencia o esos números redondos para la psicología de los inversores. Y aquí lo hemos visto en una sesión en la que hoy, lógicamente, lo tiene que confirmar y no estamos todavía muy alejados de los 4.000 puntos, ahora mismo estamos en 4.024, es decir, no se ha salvado la situación, pero hemos visto ese rebote en los 4.000 puntos que ha llevado, en el caso de hoy, al Standard & Poor's a estar subiendo en estos momentos un 0,95, 0,96, muy cercano al 1%. Mira, lo acabo de decir, ya ha vuelto a pasar, ya ha vuelto a tocarlo, como pasó ayer con el caso de Bitcoin. Si nos vamos al gráfico del Nasdaq, aunque sí que lo vemos ahora que está descendiendo o retrocediendo su cotización de subidas de más de un 2% que tenía, hemos visto también, aquí no hablamos de un número psicológico, pero apuntamos también a esos niveles en los que nos íbamos a noviembre del año 2020, bastante más alejados, con caídas muy importantes de más de un 26% desde los máximos. Con lo cual aquí sí que estaríamos hablando en el Nasdaq de un escenario bajista. Fijaros que ya hace tiempo, hace meses, dibujamos este soporte vertical, o este soporte oblicuo, perdón, que ha funcionado también, nos ha dado alguna señal, no ha sido muy acertado, pero en alguno de los puntos sí que se ha comportado y lo podríamos tener como una referencia plausible también, porque fijaros, ahora mismo estaríamos justo en ese soporte oblicuo en el caso del Nasdaq. El Dow Jones continúa siendo el índice que menos volatilidad está teniendo, ahora subiendo un 0,39, un 0,40, acompañando también, fijaros que es el que menos descenso ha tenido también desde los máximos, un menos 12%, menos 16 hablábamos ayer del Standard & Poor's y menos 26 en el caso del Nasdaq. Con lo cual, el selectivo industrial es el que menos volatilidad está acumulando de todos los índices. Lógicamente ya hemos visto o sabemos que las empresas de crecimiento, las empresas growth, están siendo las más castigadas y las empresas tecnológicas también lo están siendo. Bien. Por otra parte, nos vamos al petróleo. Caídas también otra vez del 2,91%. Nos volvemos a acercar a los precios cercanos a 102. Fijaros que aquí tenemos ese soporte. Ahora mismo estamos en una situación importante porque os fijáis tenemos un cruce triple tanto de soporte horizontal como de soportes y resistencias oblicuas. Es una señal que por lo menos deberíamos de tener en cuenta o por lo menos comentarla cuál es la situación. Yo creo, y continúo pensando lo mismo, que los precios del petróleo pueden estar moviéndose en este canal entre una resistencia de 115,7 y un soporte en torno a los 102 o 102, 101,8, pero quizá ese sería, o está siendo, como ya os comenté también hace semanas, sería el movimiento natural que ahora mismo deberíamos tener siempre y cuando no veamos un aumento de la oferta o una disminución de la demanda. Pero esa disminución de la demanda, que por una parte ya vimos con esas previsiones de crecimiento de China que se habían ralentizado, deberíamos ver una contraparte de un aumento de la oferta para equilibrar esa balanza y poder ver los precios del petróleo por debajo de los 100 el barril. El oro, tenemos el mismo, ahora mismo cayendo un 0,92, destacable también que estamos muy cerca de los 1800, fijaros que ahora mismo estamos en 1845 y no estábamos en ese nivel desde febrero del 2000, o sea, desde febrero de este año, desde que empezó la guerra, desde que empezó toda esa vorágine de la guerra en Ucrania. Entonces, destacable que los niveles del oro vuelvan a niveles, repito, en los que estuvimos, pues por ejemplo, el 19 de enero o podríamos estar mucho antes, claro, aquí nos podríamos ir al 14 de enero, mucho antes de ese
inicio en la guerra de Ucrania. Por lo tanto, destacable también el movimiento que está teniendo el oro desde el 18 de abril, que podríamos marcar ese máximo en el cual ha descendido un 8%, incluso si nos fuéramos, permitidme que borre esta regla, si nos fuéramos desde máximos que los tocamos el 8 de marzo, estaríamos hablando de un descenso cercano al 12% en el precio del oro. Con lo cual, también destacable esos movimientos que además, fijémonos que aunque la renta variable americana ha caído en todo este periodo, el oro también lo ha hecho, no ha funcionado o no ha tenido esa atracción, esa rotación que había tenido en muchas ocasiones, esa rotación importante de descenso de la renta variable americana para ir a valor refugio. Quizás se ha comportado más valor refugio los bonos del tesoro y el dólar, como hemos visto también actualmente, cómo está comportándose con unas alzas importantes. Si nos vamos ahora en la parte de las criptomonedas, correlación total nuevamente del Bitcoin y el Ethereum con la renta variable americana. Fijémonos cómo hoy tenemos el Bitcoin subiendo un 4,13% y el Ethereum un 5,66%. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos, recordad, mañana directo a las 9:30. Colgaré el enlace antes en Serenity Markets, lo colgaré también en mi Twitter y tendréis el enlace también en YouTube. Así que mañana a las 9:30 nos vemos, comentamos cositas, espero también vuestra participación, como en todos los directos, comentaremos varias cosas, cómo está el mercado, cómo van las criptomonedas, hablaremos un poquito de todo, cómo está la situación de ese día, lógicamente, que para eso es principalmente el vídeo. Así que mañana nos vemos, cuidaros, hasta luego.